Buen día. Ejemplo número 4 de potencial eléctrico. Un electrón que se mueve paralelo al eje X tiene una velocidad inicial de 3,7 por 10 a la 6 metros sobre segundo en el origen. Su velocidad se reduce a 1,4 por 10 a la 5 metros sobre segundo en el punto X igual 2 centímetros. Calcular la diferencia de potencial entre el origen y este punto y cuál punto está a mayor potencial. Veamos entonces, tenemos un electrón que tiene una velocidad en un punto, lo estoy llamando punto inicial, lo estoy llamando punto 1, tiene esta velocidad en x igual 0 en el origen. Y el punto 2, estoy llamándole punto final, tiene esta velocidad, la velocidad se está reduciendo en x igual 2 centímetros. Nos piden calcular la diferencia potencial entre estos dos puntos y nos piden decir cuál es el punto que está a mayor potencial, el 1 o el 2, y explicar, por supuesto, por qué. Este ejercicio lo podemos hacer de dos maneras. Una, utilizando una primera forma, utilizando esta ecuación de la carga del trabajo entre los dos puntos, entre Q es igual a la diferencia de potencial. Esto es lo que quiero buscar. La carga es la carga del electrón, que es el que se está moviendo, por lo tanto necesito calcular el trabajo. El trabajo lo podemos calcular de su ecuación fuerza por distancia. Yo conozco la distancia porque sé que va desde x igual 0 a x igual 2 centímetros, pero me falta la fuerza. Para ello vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Tengo la masa porque la masa es la masa del electrón, el que se está moviendo, y para ello necesito la aceleración. Y la aceleración la vamos a calcular de cinemática. Nosotros conocemos las dos velocidades, punto final y punto inicial, y conocemos la distancia entre ellos. Entonces calculamos acá aceleración, por acá fuerza, por aquí trabajo, y calculamos la diferencia de potencial. Esa es la primera forma. La segunda forma es utilizando esta ecuación, que me relaciona la diferencia de potencial con el campo eléctrico. En este caso tendríamos que calcular campo eléctrico porque nosotros conocemos el valor de X inicial y el valor de X final, 0 y 2 centímetros. Por lo tanto necesito el campo eléctrico. El campo eléctrico lo vamos a sacar de la definición de campo eléctrico, fuerza entre carga. La carga es la carga del electrón. Necesitaríamos calcular la fuerza. Entonces hacemos similar a lo que hicimos en el caso anterior. Fuerza utilizando la segunda ley de Newton y aceleración utilizando cinemática. Entonces vemos que estos dos pasos son iguales. Por lo tanto vamos a calcular primero la aceleración por cinemática, después fuerza por segunda ley de Newton. Entonces vamos a calcular la aceleración por la ecuación de cinemática. De aquí despejamos aceleración y nos da este despeje. Hacemos los cambios de los valores que tenemos, la velocidad final, la velocidad inicial y 2 por la distancia. La distancia es de 2 centímetros, pero hay que pasarlo a metros, sistema internacional. 2 por 10 a la menos 2 metros. Centi, prefijo centi, 10 a la menos 2. Eso nos da una aceleración de menos 3,4176 por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración negativa porque el cuerpo se está desacelerando, se está disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, es lógico que nos dé la aceleración negativa. Ahora vamos a calcular la fuerza por la segunda ley de Newton. Entonces tenemos la única fuerza que hay en el sistema es la fuerza eléctrica porque no nos hablan de ninguna otra fuerza. Esa fuerza eléctrica tiene que ir hacia la izquierda porque es la única manera de que el electrón se desacelere, que es lo que está ocurriendo. Por lo tanto es menos, porque va hacia la izquierda, la fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración. La masa es la masa del electrón y la aceleración es la que acabamos de calcular. Eso quiere decir que esta es la masa del electrón, que está tabulado, y de allí podemos calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entonces da 3,113 por 10 a la menos 16 newton.
Ahora vamos a irnos por la primera forma, que es a través del trabajo. Tenemos nuestra ecuación, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Acabamos de calcular la fuerza y sabemos que el desplazamiento es de x igual 0 a x igual 2 centímetros. Por lo tanto, ya tenemos esto. Tenemos entonces que el trabajo, para pasarla al electrón desde el origen hasta el punto 2, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque vimos que la fuerza va hacia la izquierda para que el electrón se pueda desacelerar y el desplazamiento es hacia la derecha porque va de 0 a 2 centímetros hacia la derecha. El ángulo que forman ellos es un ángulo de 180 grados. Recordamos que esto es un producto escalar. Producto escalar es módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo más pequeño que ellos forman. Por lo tanto, da esto que tenemos acá. Eso nos da un trabajo negativo, obviamente, porque el coseno de 180 grados es negativo. Eso da menos 6,226 por 10 a la menos 18 Joule. Una vez que tenemos el trabajo, aplicamos la ecuación que relaciona el trabajo con la diferencia de potencial y hacemos el cálculo de la diferencia de potencial. Esto nos da, esta es la carga del electrón. La carga del electrón es un electrón, es negativo. Esto está tabulado. Por lo tanto, la diferencia de potencial da 38,864 voltios. Ya tenemos lo primero que nos están pidiendo, la diferencia de potencial entre los dos puntos. Eso es por la forma 1. Ahora vamos a hacerlo por la segunda forma. La segunda forma es a través del campo eléctrico. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico. Dijimos que la fuerza, esta es la que calculamos anteriormente. Esta es la carga del electrón. Por lo tanto, el campo eléctrico sería, sabemos que la fuerza va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. La carga del electrón es negativa. Eso quiere decir que el campo eléctrico nos da 1943,196 newton sobre coulomb. Con eso nos vamos a esta ecuación. Sabemos que x1 es 0 y x2 es 2 centímetros, hay que pasarlo a metros. Planteamos nuestra ecuación, es un producto escalar, módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de x por el coseno entre ellos dos. El campo eléctrico va hacia la derecha porque como la carga es negativa, el campo eléctrico tiene que estar contrario a la fuerza. Si la fuerza va hacia la izquierda, el campo eléctrico va hacia la derecha. El campo eléctrico va hacia la derecha y el desplazamiento es hacia la derecha, por lo tanto es un coseno de 0 grados. Tenemos la integral, sería desde 0 hasta 0,02. Esto en metros por diferencial de x. Resolvemos la integral, hacemos la multiplicación y nos da que la diferencia potencial entre esos dos puntos es de 38,864 voltios, que es el mismo valor que nos dio por la forma 1. Tiene que dar igual de ambas maneras. Bien, entonces ya tenemos la diferencia de potencial entre los dos puntos. Ahora vamos a ver cuál de los dos puntos está a mayor potencial. ¿Qué hacemos para saber eso? Tenemos nuestro valor. Sabemos que una diferencia de potencial es potencial en el primer punto menos el potencial en el segundo punto. 1, 2, potencial en 1 menos potencial en 2. Y tenemos la regla general que dice desplazarse en la dirección del campo eléctrico. Recordamos que el campo eléctrico va hacia la derecha. Significa hacerlo en la dirección de potencial decreciente. Entonces, como el electrón se desplaza en la dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye en ese sentido, lo que se verifica ya que la diferencia de potencial es positiva. Por lo tanto, el origen está a mayor potencial. Fíjense, nos está dando la diferencia de potencial positiva. Para que una resta dé positiva es porque esto es mayor que esto. Ya de aquí podemos saber eso. Ahora, la explicación de por qué el origen está a mayor potencial, aquí lo vemos matemáticamente,
pero aquí lo vemos físicamente. Entonces la respuesta tiene que ser como esta que tenemos en esta parte. ¿Bien? Entonces hasta aquí este cuarto ejemplo.